24 de octubre de 2025, viernes. Reforma, cárteles gobiernan en México, declaró Donald Trump. Además, Colombia es nido de drogas, y tenemos que defendernos de ellos, aseguró Trump. Reforma, lluvias destruyen 15.000 hectáreas de naranjas, café, maíz, frijol, plátano y nuez. Reforma, el comunista español Taibo, que fue impuesto por López Obrador como director del Fondo de Cultura Económica de forma ilegal, dijo que un poemario escrito por una mujer es asqueroso y que no lo va a publicar, que no basta que fuera escrito por una mujer. El ataque de Taibo es contra la escritora mexicana Elena Garro, que denunció a los criminales de 1968, los falsos intelectuales mexicanos de izquierda que movilizaron a la violencia en las calles que terminaron en la balacera de 1968 en Tlatelolco. Personas corruptas como Taibo, Julio Escarar, Octavio Paz, azuzaron a la violencia, que terminó en una balacera con ametralladoras llevadas por Carlos Madrazo, para los sicarios que acompañaban a Sócrates Campos Lemus, líder estudiantil. Cuando el comunista Campos Lemus fue detenido, declaró todo contra los asesinos enviados por Carlos Madrazo Becerra, líder del grupo criminal Camisas Rojas en Tabasco y líder del PRI, enemigo del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Tanto los corruptos sobrevivientes de 1968, como la adinerada aristócrata polaca Elena Poniatowska, se han dedicado a encubrir al asesino Carlos Madrazo y el Partido Comunista Mexicano, los reales y únicos asesinos de Tlatelolco. Han distorsionado la historia para criminalizar al presidente Gustavo Díaz Ordaz, como si hubiera ordenado asesinar a manifestantes en Tlatelolco, cuando en realidad, los asesinos fueron los seguidores del Che Guevara, y gente como el poeta Octavio Paz, que azuzó la violencia queriendo un golpe de Estado contra México y establecer una dictadura comunista, que pudo llevar a otra dictadura militar no comunista paradójicamente. La prensa corrupta, de hecho hasta la fecha atacan a Elena Garro, se han escrito artículos difamatorios como que era una herramienta del gobierno. Medios sicarios corruptos que defienden a los criminales comunistas son La Crónica, Milenio. Puedes encontrar artículos contra la denuncia de Elena Garro. Garro, aunque simpatizante de la izquierda, decidió al parecer no ser cómplice de la farsa que se estaban montando, y por eso fue acusada de traidora por los terroristas del 68 financiados por la CIA, por el embajador Freeman, y el dictador comunista cubano, Burgos Santero, Fidel Castro en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por esto hoy Taibo II, comunista español, sin derecho a interferir en México, la ha insultado a su memoria como poemario asqueroso. Las amenazas contra Elena Garro y su hija fueron de muerte por parte de los criminales que movilizaban la violencia estudiantil de 1968. Los poros asaltaban tiendas, quemaban autos, mataban personas, pero el gobierno se moderaba porque sabía que era una provocación para intentar un golpe de Estado. El gobierno de Díaz Ordaz la acusó de colaborar con la CIA, cierto como todos los revoltosos, aunque quizá no de forma directa. Mientras que para los comunistas, Garro era un agente de Díaz Ordaz para destruir su pseudo movimiento asesino. En resumen, el movimiento de 1968 era un falso movimiento estudiantil que pretendía desestabilizar a México, al punto de que se creyera que era necesaria una dictadura militar apoyada por Estados Unidos. Lo peor es que en 1968, México crecía a casi el 8% anual, era un país en auge, y se estaban haciendo las grandes obras como el metro. A los extranjeros no les gustaba que México saliera de ser un país rural y miserable. Los comunistas de Cuba sabían que si México se hacía país de primer mundo, sería más difícil hacerlo comunista y poder robar millones de dólares como lo hacen con Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum hoy. Querían darle un golpe de Estado el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se negó a colaborar con Estados Unidos. Los comunistas del PRI, como Carlos Madrazo, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, que sí sabían y personas que nada sabían, creían que era su oportunidad de imponer una dictadura comunista, que habían engañado a los estudiantes a idealizar, a creer que eso era algo bueno. En realidad, en el marco de operaciones como Cóndor, nunca se hubiera permitido por Estados Unidos una dictadura comunista en México. Lo único que se quería era figurar una amenaza comunista en México para imponer una dictadura militar, que sería presidida por el criminal abuelito del narcopolicía, Omar García Harfuch, el general Marcelino García Barragán, socio del narcotraficante presidente Lázaro Cárdenas del Río, criminal de la Revolución Mexicana. Eso era todo. Pero el presidente Díaz Ordaz no dejó que México cayera bajo dominio de Estados Unidos en la vida interna, y eso fue por lo que ha sido satanizado como un asesino, represor de estudiantes. Comunistas y la CIA han pagado falsedades como películas dramáticas como Rojo Amanecer, para satanizar al presidente Díaz Ordaz, y todo lo que se dice es mentira. La izquierda asesina se enoja cuando no controla la historia, y por eso se han inventado que Elena Garro era una traidora, agente de la CIA, o el gobierno mexicano, o empresarios, lo que sea para ocultar su crimen en Tlatelolco, matar policías, militares y estudiantes y decir que hubo represión. Se inventan que hubo cientos de muertos y desaparecidos, eso también es mentira, como falsos algunos nombres y muchos testimonios. Carlos Madrazo previamente asesinó con ametralladoras en Tabasco a los manifestantes britistas, que querían libertad de prensa, negada por el masón comunista Tomás Garrido Canaval, el apodado Traga Curas, porque era muy anticatólico, que fue enfrentado por el licenciado Salvador Abascal Infante, hasta que tuvo que huir el país. Otra historia de México arrancada de nuestras páginas para encubrir los crímenes del Partido Comunista Mexicano que aún hoy dirige a criminales como la CNTE y el EZLN. La mentira se refuerza por gente sin escrúpulos, corruptos oportunistas y vividores como Elena Poniatowska, alias la Princesita Roja, cómplice de los asesinatos y mentiras de Morena.
Los padres de Claudia Sheinbaum, maestros o académicos, también fueron cómplices en los crímenes de 1968, como la maestra Ifigenia Martínez, entre muchos otros cómplices de la mentira de Tlatelolco. Los comunistas tienen un pacto criminal de mentir hasta la muerte, y de negar y encubrir los crímenes del comunismo. Cuando alguien se niega a encubrir los crímenes del comunismo, los asesinan, como los criminales de la Liga Comunista 23 de septiembre, que en los 70 robaron un avión en Monterrey, estuvieron en Cuba y regresaron anticomunistas a México. Al ver que todo lo de la revolución cubana era mentira, mandaron a matarlos antes de que dijeran la verdad. De hecho, toda guerrilla comunista, como si fuera una secta satánica, te matan si denuncias que todo es mentira, que no existe una mejor vida en el comunismo. Dicen que te has vuelto burgués o capitalista, o que te han comprado, o que has traicionado. Es un movimiento estúpido y criminal, contrario a la humildad de reconocer cuando se ha cometido un error. Te niegan la posibilidad de enmendarlo, como en la mafia o las sectas satánicas o en la masonería. Es una característica que comparte el comunismo con todos ellos. Por eso es tan vergonzoso oír a alguien que venera a Cuba, como una estúpida que hace poco dijo en La Hora de Opinar de Leo Zuckerman que Cuba es un país líder en salvar personas de desastres naturales, y que los más de 200 mexicanos que ahogó el gobierno de Claudia Sheinbaum fue su culpa por no saber cómo actuar. Es una traición a México decir mentiras. Siempre que escuches a alguien hablar bien de Cuba, encubrir sus crímenes, estás oyendo a alguien reafirmar una especie de pacto satánico con la mentira. Para ellos la mentira es la revolución, un ídolo maldito que debe siempre vivir y ser honrado a costa del sacrificio de personas, de la vida de inocentes. Es el principio del marxismo-leninismo, destruir el país para que caiga el gobierno que no es comunista. Por todo esto, en defensa de la mentira del comunismo, el apestoso Paco Ignacio Taibo II insulta la memoria de Elena Garro, no porque fuera anticomunista, de hecho fue muy de izquierda siempre, sino porque no se prestó al sucio engaño. Ella no sabía que en el comunismo se tiene que mentir obligadamente y matar inocentes. Nunca pensó que el comunismo consistiera tomar el poder a como de lugar y mantener a la gente en la pobreza para poderla controlar. Ella no creyó eso, ella creyó que eran las mentiras de Karl Marx, o las fantasías o utopías de un mundo mejor sin clases sociales. Todo es mentira. Héctor Rosales, oficial 2025. Reforma. Donald Trump pone en su lugar al gobierno de Canadá, cancela todas las negociaciones comerciales. Después de que el gobierno de Canadá, ligado a la banca Rothschild, se le ocurriera emitir un comercial en la TV canadiense descalificando los aranceles antinarcóticos de Donald Trump, usando vídeos del expresidente Ronald Reagan. Reforma. El negocio del gobierno. Morenistas quieren dar más contratos de carbón a empresario corrupto a través de CFE. Se pelean diputados del PAN, Teodoro Scalioneiz, y del PT Ricardo Mejía. Antonio Tony Flores, el rey del carbón, como el difunto Armando Guadiana, se enriquecieron con contratos corruptos dados por el narcopolítico Manuel Barlet, que nombró López Obrador titular de CFE. Con esto se desmiente una vez más en Coahuila que la 4T sea ambientalista. No tiene nada de ambientalista estar comprando carbón.